Quisiera leer algunas citas para la introducción. No serán muchas, pero quiero dejar claro que estas no son ideas aisladas. Son citas de algunos filósofos famosos. La primera es del famoso filósofo francés Jean-Paul Sartre. Su filosofía, de hecho, forma parte de la base de la civilización estadounidense. Muchas ideas sobre la libertad individual nacieron de sus puntos de vista, y esta es una cita suya. Dice, todo lo existente nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por casualidad. Es una cita bastante curiosa de Jean-Paul Sartre. El filósofo rumano Émile Cioran, él escribió un libro titulado El problema de nacer. Y allí escribió, no corremos hacia la muerte, huimos de la catástrofe del nacimiento. Los supervivientes luchan por olvidarlo. También escribió, no vale la pena molestarse en suicidarse, ya que siempre se suicidan demasiado tarde. Pasemos ahora al filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Es un filósofo muy famoso. Leeré varias de sus citas. Él dice, para nuestro asombro, de repente existimos después de no haber existido durante incontables milenios. Dentro de poco tiempo volveremos a dejar de existir durante incontables milenios, porque todas las cosas son pasajeras y lo son de tal manera que juntas constituyen una constante desaparición. La vida es un proceso constante de morir. Son realmente frases muy deprimentes. Él también escribe, la vida humana debe ser algún tipo de error. La verdad de esto será suficientemente obvia si recordamos que el hombre es un conjunto de necesidades difíciles de satisfacer y que incluso cuando están satisfechas, lo único que se obtiene es un estado donde no queda nada más que el aburrimiento. Y para finalizar nuestro desfile de alegría, tenemos al filósofo francés Albert Camus, quien escribió lo siguiente, solo hay un problema filosófico verdaderamente grave, el suicidio. Todos estos filósofos percibieron algo en la vida que, créanlo o no, faltaba un ingrediente, uno clave. Se basan en algo verdadero. ¿Cómo sabemos qué es? El apóstol Pablo lo dice. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo reconoce cierta verdad en lo que dicen, pero no es una verdad completa. Le falta un ingrediente vital. Al observar su propia vida, el apóstol Pablo vio muchas cosas similares. Estos filósofos hablan de cómo la vida parece ser sufrimiento tras sufrimiento, prueba tras prueba, hasta el punto de que alguien se pregunta si hubiera sido más fácil no haber nacido. Vamos directo al punto que nos interesa. Vamos a 1 Corintios 15:30. Pregunta el apóstol Pablo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y ese es el ingrediente faltante que Pablo reconoció. La vida es solo comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, los muertos no resucitan. Pero si los muertos resucitan,
todo es diferente. La resurrección es fundamental para nuestra fe. El hecho de que haya un futuro más allá de la tumba es un ingrediente esencial de lo que significa ser discípulo de Jesucristo. El reconocimiento de que esta vida no es el todo. De hecho, toda esta vida física algún día será total y absolutamente consumida por algo mucho más grande, hasta el punto de que es difícil imaginarlo por toda la grandeza que representa la vida eterna en el reino de Dios. En este sermón vamos a estudiar la importancia vital de la resurrección para nuestra fe. Y me gustaría hacerlo pasando por algunas consecuencias de la realidad de la resurrección. Si la resurrección es real, entonces, ¿qué sigue? ¿Y qué tiene Dios que decir en su palabra sobre esto? El título de este sermón es Si la resurrección es real, ¿qué implicaciones tiene? Si la resurrección es real, ¿qué implicaciones tiene? Tengo que decir que es completamente posible que tal vez algunos que son nuevos ni siquiera saben que hay una resurrección. Debe entonces leer un folleto. El folleto es ¿Qué sucede después de la muerte del señor Richard Ames? Y entiendan literalmente el título, ¿qué sucede después de la muerte? Todo está ahí. Recuerdo que cuando comencé a asistir y estaba aprendiendo la verdad, estaba a punto de cumplir tal vez, creo que 15 años o tal vez 16, y justo estaba aprendiendo que no vamos al cielo o al infierno cuando morimos. Y eso fue diferente para mí. Crecí creyendo que el hombre rico de la parábola estaba ardiendo bajo mis pies durante cientos de siglos, en realidad miles de años, y que cuando muriera yo simplemente iría al cielo. Era lo que yo creía. Y luego empecé a leer la revista La Pura Verdad y comencé a estudiar y me di cuenta de que eso no es lo que dice la Biblia. Vamos al cielo ni al infierno, ninguno de los dos. Pero entonces, ¿a dónde vamos? No lo sabía. Es difícil aprender que no vamos a ninguna parte. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos como una pantalla congelada y en suspenso? ¿De qué se trata? Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, lo descubrí más tarde y lo que descubrí fue que hay una resurrección. Y la resurrección es real. Y si es real, entonces hay consecuencias para nosotros. Hay cosas que hacer, decisiones que tomar. Tenemos que ver el mundo de otra manera. Estos filósofos no eran torpes, no eran hombres sin educación. Tal vez eran más educados que todos los que estamos en esta sala, pero sin la resurrección o sin la revelación de que hay algo más allá de la tumba, todos siguieron el pensamiento o la conclusión lógica de que simplemente no hay razón para vivir a menos que se inventen una, y eso sería ficción. Si la resurrección es real, entonces, ¿qué sigue después de eso? Veamos algunos ejemplos. Es posible que se le ocurran otras respuestas a esta misma pregunta. Si la resurrección es real, veamos el primer ejemplo, si la resurrección es real, entonces nuestro futuro es insondablemente más importante que nuestro presente. El presente sí tiene un significado, y lo veremos, pero es importante reconocer que si la resurrección es real, hay un momento en el que usted y yo tal vez muramos, pero luego resucitaremos para siempre a vida eterna. Si estamos vivos cuando Cristo regrese, pues seremos transformados y espero que todos seamos parte de esto. Si ese es el caso, entonces nuestro futuro es insondablemente más importante que nuestro presente. Y permítanme ilustrar esto con una especie de metáfora o analogía, no estoy seguro de si es lo uno o lo otro, lo investigaré después, pero voy a explicar esto con una imagen. Digamos que estoy conduciendo al trabajo,
No hoy porque es sábado, sino otro día. Voy conduciendo al trabajo de mi casa a la oficina y hay autopistas y calles secundarias y demoro como 30 minutos, generalmente un poco menos, y si es un día realmente bueno, pueden ser 24 minutos, pero generalmente son 30 minutos. Supongamos que esta distancia es de 20 kilómetros más o menos. Supongamos que esa distancia de mi casa a la oficina representa 1.000 millones de años y que cada centímetro o cada metro es una parte de 1.000 millones de años. ¿Qué tamaño tienen 1.000 millones de años? Nuestro universo, en teoría, según al menos la teoría actual, solo existe desde hace menos de 14.000 millones de años. Entonces, 1.000 millones de años es una parte importante de la existencia del universo. Pasemos a Romanos capítulo 4. Romanos 4. Me gusta este pasaje porque es una especie de indicación de cómo piensa Dios, y me gustaría tocarlo antes de pasar al siguiente punto. En Romanos 4 es donde Pablo habla de Abraham y de la interacción de Dios con Abraham, y vamos a extraer una especie de chispita del pensamiento. Romanos 4:16. Algunas cosas parecen no estar relacionadas, pero dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Como Pablo dice directamente en otra parte, Abraham estaba casi muerto en este punto, tiene más de 90 años y no se esperaría que este hombre que no tiene un verdadero heredero se convierta en padre de muchas naciones. Continúa diciendo así, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que aún no existen como si ya existieran. Dijo, yo te he hecho. Note la sensación de tiempo pasado en la forma de hablar. No es que lo seas ahora, sino que te he hecho padre de muchas naciones. Sé que te sientes viejo y que no tienes descendencia, pero lo que digo es un hecho porque yo lo dije y lo hice así. Dios es aquel para quien el futuro es tan sólido y la veracidad de lo que dice es absoluta porque su capacidad de hacerlo realidad es tan segura que incluso cuando dice cosas que no han sucedido, puede hablar de ellas en tiempo pasado, porque nadie puede hacer su voluntad como Dios puede. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nos corresponde a nosotros elegir libremente heredar esta vida venidera. Somos el único ingrediente variable en esto. Él no nos va a obligar a hacerlo. Y debería ser alentador que Él vea las cosas de esta manera. Y hablaremos de eso más adelante. Pero el primer punto aquí es, si la resurrección es real, nuestro futuro es insondablemente más importante que nuestro presente. Y los demás puntos están relacionados, sobre todo con este punto. El segundo, si la resurrección es real, entonces da una perspectiva de lo que ofrece esta vida. Si la resurrección es real, nos da una perspectiva muy vital y necesaria de lo que esta vida tiene para ofrecernos. Cuando planteo este punto, hay algunas interpretaciones obvias, pero también otras que no lo son tanto, al menos para mí. Si es obvio para usted, lo felicito por eso. Hay opiniones sobre esto que son obvias y otras que no lo son tanto. Permíteme hablar de las más obvias, por ejemplo. Vamos a Hebreos 11 y saltemos a la historia de Moisés en el versículo 24. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando tenemos una mentalidad de resurrección, una mentalidad de vida eterna, vemos el pecado por los placeres pasajeros que representa. Y tenga en cuenta que somos una chispa en la eternidad. Cuando realmente miramos desde esa perspectiva, la naturaleza pasajera se vuelve cada vez más evidente. La resurrección nos da una perspectiva de lo que esta vida tiene para ofrecer. De hecho, tiende a recordarme a Esaú y su sopa. No nos centraremos ahí. Si no estás familiarizado con la historia, puedes leerla en Génesis. Y Esaú era el primogénito de Jacob, pues tenía la primogenitura. Y es fácil juzgar a Esaú, pero creo que hay dos razones por las que no deberíamos hacerlo con dureza. Definitivamente cometió un terrible error y es un buen ejemplo de las prioridades que no debemos tener. Pero Jacob preparó este guiso y Esaú con hambre dijo: ¿Sabes qué? Dame un poco de este guiso que me muero de hambre. Y Jacob respondió: Sí, claro, a cambio de tu derecho de nacimiento. Y Esaú dijo: Bueno, pues, ¿qué me importa a mí? ¿Primogenitura? Claro que sí, puedes tomarla, dame la sopa. Así que cambia su primogenitura, que estaba siendo heredada de uno de los hombres más ricos de la época, viene de Abraham, y la cambia por un plato de sopa. Ahora, las dos cosas que me hicieron sentir cierta simpatía por Esaú, una es, bueno, usted y yo no crecimos con Jacob. Es demasiado fácil para mí imaginarme a Jacob, su plantador como era, siempre molestando a Esaú. ¿Por qué? Porque tengo 4 hijos y sé cómo pueden ocurrir estas cosas. Es fácil imaginar a Jacob cada día de su vida, aquí y allá, diciendo algo así: Esaú, me alegra mucho que tengas la primogenitura. En serio que sí. Es bueno, porque me conoces, voy a tener éxito sin importar lo que haga. En cambio tú, pues, no tienes las mismas habilidades y será más fácil para ti poder comenzar con toda la herencia. Quiero decir, ya sabes, probablemente te superaré eventualmente, pero ya sabes, te sentirás bien por un tiempo. Esas cosas que se dan entre hermanos. Algún día conoceremos la historia completa, pero así es como se reproduce la película en mi mente. Pero también, cuanto más tratamos a Esaú como una especie de exhibición de algo que nadie haría, entonces no vemos cómo tomamos las mismas decisiones que Esaú. De hecho, podemos tomar peores decisiones. Somos nosotros los que, cuando elegimos, digamos, una palabra dura contra nuestra cónyuge, o manipulamos un número en alguna parte, o coloreamos ingeniosamente algunas palabras que decimos sobre lo que realmente hemos hecho de una manera que sabemos que no es cierta, en lugar de la eternidad. Cada fragmento de carácter que no logramos desarrollar en esta vida es algo que no tendremos en la eternidad. Hace que el trueque de Esaú parece brillante. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3, versículo 10. El apóstol Pablo escribe aquí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces tenemos el fundamento, todos tenemos la misma base sobre la cual trabajar, pero hay un solo fundamento que es Jesucristo. ¿Y qué hacemos con ese fundamento? Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día, es decir, aquel gran día por venir, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tenemos una oportunidad en esta vida,
si tenemos la mentalidad de la resurrección, de construir las cosas que durarán para siempre. Para siempre. Ya saben, cuando llega esa tentación y la resistimos, sea pequeña o grande, es solo pequeña o grande en esta vida. Cada centímetro, por así decirlo, que ganamos en lo que respecta al carácter y el amor de Dios, y hacerlo más una parte de nuestra vida con la ayuda de Jesucristo, es algo que dura para siempre. Es algo que no desaparece y es algo que va con nosotros como recompensa hasta la eternidad. Cuando comprendemos cuán importante es la vida después de la resurrección en comparación con esta, comenzamos a darnos cuenta de que cada elección es importante. Es una especie de ironía, que esta vida por un lado sea menos importante que la vida venidera y sin embargo esta es la vida en la que podemos construir esa vida junto a Jesucristo. Cada día de su vida y cada día de la mía, Jesucristo está ahí a nuestro lado, listo para construir. Listo para ayudar, listo para servir, listo para manipular las herramientas con nosotros. Y tenemos la oportunidad de construir algo hermoso con Él, que durará para siempre. Esos momentos en los que nos hacemos a un lado para hacer algo de lo que Él nos haría parte, son siempre oportunidades perdidas. El lado menos obvio en términos de la resurrección que da una perspectiva sobre esta vida es la perspectiva que da las bendiciones y beneficios de esta vida. No me refiero a los placeres pasajeros del pecado, me refiero a otras cosas que no necesariamente son malas o dañinas. Y aquí es donde tengo que tener cuidado. Tratamos de explicar en la transmisión, tratamos de explicar desde el atril que la vida de Jesucristo tiene para ofrecer es una buena vida en esta vida. Jesucristo vino para dar vida, y vida en abundancia, y si bien eso apunta a la eternidad, prácticamente todos en esta sala seguramente pueden señalar cosas en sus vidas que no habrán sido tan buenas como si no estuvieran buscando vivir la vida que Dios manda. A veces es irracional, a veces damos un paso de fe, es como Dios, ni siquiera entiendo por qué eso no tiene sentido. Lo único que sé es que los ministros dicen que es verdad, creo que es verdad porque está en la Biblia, así que voy a dar un paso. Y lo hago. Y luego veo que las cosas son mejores. Miro mi vida, mi esposa, mis hijos, y no puedo imaginar cómo mi vida familiar podría ser mejor en esos aspectos. Y no tengo a nadie a quien agradecer sino a Dios Padre y a Jesucristo. Estoy agradecido y siempre lo estaré con Dios, por incluso protegerme de errores necios en mi pasado que potencialmente habrían arruinado esas cosas y no lo hicieron. Entonces hablamos de esta forma de vida y destacamos el hecho de que es en gran medida un ingrediente de las cosas buenas en esta vida, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque fundamentalmente esa no puede ser la razón por la que vivimos estas cosas, porque no hay garantías de que siempre traerá cosas buenas en esta vida. Este mundo es del diablo, no es de Dios. Y definitivamente tenemos cosas diferentes en el futuro. Lo digo desde la perspectiva de Pablo. Vayamos a 1 Corintios 15. Tenemos que ser cuidadosos. Jesucristo no estuvo en la tierra predicando un evangelio de hagamos de esta vida física una gran vida. No era el evangelio de la prosperidad de estos días. No era el evangelio de paz, gozo y felicidad hasta que mueras en esta vida. Era el evangelio del reino de Dios. Ahora, en esta vida tenemos el privilegio de vivir elementos de esa vida. Y eso es maravilloso. Y agraciadamente a menudo produce buenos resultados en esta vida. Pero a veces la gente confunde eso con una garantía en esta vida y se desaniman cuando no suceden las cosas que espera. Cuando comen saludable y viven sin excesos y todavía están agobiados por enfermedades o dolencias.
cuando diezman y hacen todo lo que pueden fielmente y todavía no pueden encontrar un trabajo que les dure y no pueden pagar la hipoteca. Es importante tener esto en perspectiva y entender la importancia de la resurrección, y ahí es cuando creer en Cristo nos ayuda. Pablo es muy claro en 1 Corintios 15. Tenemos que asegurarnos de creer esto, porque es verdad. Pablo está hablando con los corintios de la vida si la resurrección es falsa. Si no hay resurrección, si Jesucristo no resucitó y si nosotros no resucitamos. Mantenga todo lo demás igual. No está hablando de no tener la ley o de no tener una forma de vida que nos enseñan a vivir. No está hablando de días santos y un día para reunirse y otras personas. No está hablando de eso. Solo está diciendo, pero ¿y si al final descubrimos que no es verdad? ¿Qué pasa si al final nos presentamos la resurrección y estamos solos porque no pudimos presentarnos ya que no hay resurrección? Algunos en Corinto enseñaban eso, tal vez enseñando todo esto como una forma de vida, pero desconectados de la recompensa final. ¿Y qué dijo Pablo? 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Puede que tengan un buen estilo de vida, pero sus pecados siguen ahí. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sus padres, abuelos, todos literalmente se han ido para siempre. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. De todos los hombres en la tierra. No somos los más envidiables. Oh, ¿son tan fantásticos? No, somos los más lamentables y dignos de lástima, porque hemos sacrificado tanto por una mentira. Es importante que no separemos las bendiciones por nuestra vida cristiana de la recompensa definitiva. Porque, seamos realistas, algunos de ustedes saben lo difícil que puede ser esta vida. Sabemos lo desafiantes que pueden ser las cosas. Miremos en 1 Timoteo 6, algo que está relacionado. Es interesante lo que dice Pablo, 1 Timoteo 6. Está hablando de personas que están causando problemas. Vamos a saltar a la mitad de una de las frases de Pablo. Era muy bueno con frases largas, editorialmente probablemente lo reduciríamos, pero Dios hizo que los escribiera así. Tengámoslo en cuenta. 1 Timoteo 6, versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si ve la vida piadosa como el medio para tener buena salud o el medio para tener éxito en su trabajo o el medio para mantenerse financieramente y tener seguridad financiera, si eso es todo lo que vemos en la obediencia como un medio para obtener otras ganancias, la hemos perdido. Como dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa es fundamentalmente la ganancia que debemos buscar. Si comparamos dos personas, por ejemplo, y sé que va a sonar como un estereotipo, pido disculpas, pero quiero que se entienda bien. Digamos, alguien que se dedicó a su educación o tuvo un doctorado en ingeniería, hablo de ingeniería porque conocía a muchos de ellos, tienen este excelente título en ingeniería
y se dedicó a su trabajo, formó una familia y ganaba buen dinero. Crió a sus hijos con buenos principios y los niños son decentes. Tiene una gran familia, buenos ingresos, tiene un fondo de pensiones y vive esta vida con relativa comodidad y felicidad. Luego tomé otra persona que tal vez no haya tenido los mismos descansos, las cosas no le salían como tal vez deberían. Quizás, no sé, mecánico. También conozco muchos mecánicos. Y su vida siempre ha sido mucha grasa. Y podemos ver su cuerpo con marcas, de golpes, y nada es como le gustaría que fuese. Cuidó de su familia, pero fue mucho más difícil hacer rendir el dinero. Sus hijos no tenían todo lo necesario. Pensando en retrospectiva, pudo haber recibido más educación o al menos alguna otra capacitación. Definitivamente no tiene un plan de pensiones y le cuesta pensar que va a tener que preparar autos hasta que muera. Luego ambos mueren. Ahora bien, sin saber nada más, ¿qué podríamos decir sobre la eternidad de cualquiera de los dos? ¿Qué podríamos decir sobre sus próximos 1.000 millones de años? Sus próximos 100.000 millones de años, sus próximos 100 miles de millones de años. Realmente no podemos decir nada definitivo, porque no hay nada allí que diera una pista sobre esa existencia. Pero podemos hacer la pregunta que revela la diferencia. ¿Qué carácter construyeron esas vidas? ¿Y qué tan cerca están de Jesucristo y de Dios el Padre? Porque no importan esos detalles. Las cosas buenas que esta vida tiene para ofrecer, no importa si son muchas o pocas, ya que son esas decisiones que se tomaron día a día construyendo un carácter piadoso, buscando conocer a Jesús, pasando tiempo con Él de rodillas o en una silla si por la edad no puede arrodillarse, tratando de conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Son esas cosas las que determinan la eternidad. El resto eventualmente ya ni siquiera viene a la mente, es reemplazado por aquellas cosas que son eternas. Para el último elemento sobre este punto, vamos a Hebreos 11. Es un pasaje de referencia para mí y espero no abusar mucho de él. Aquí se habla de los héroes de la fe y es alentador leerlo. Habla de cosas maravillosas que hicieron estas personas. Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Estamos hablando de aquellos que buscaron la resurrección, pero no necesariamente vieron algunas de las bendiciones en esta vida que otros vieron. En lugar de que sus enemigos se volvieran y huyeran, sus enemigos los vencieron y los torturaron. Versículo 36. Otros experimentaron azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, maltratados. Es posible diezmar fielmente siendo un indigente. Lo que sé es que esto es lo que significa ser fiel. No estoy diciendo que no diezmen. Hay que alimentar a los hijos y Dios nos bendice por diezmar. Estoy 100% convencido de ello. Cuando nuestro tercer año de diezmo llega, yo reclamo la bendición por ello. Porque Dios nos la da para que la reclamemos. Pero tenemos que ver que hay algo más grande y tenemos que estar dispuestos a darlo. Si Dios nos permite tener bendiciones y algo más en la eternidad, entonces Dios, nos rendimos a ti, porque no hay bendición que pueda dar esta vida que se pueda comparar con lo que viene de ti. Déjenme asegurarme de que no vean esto demasiado contradictorio y no bíblico. Vamos a Lucas 21,
se planteó este punto en un sermón reciente, pero no recuerdo bien cuál era. Lo recuerdo. Vamos a Lucas 21, 16. Creo que era el señor Weston, hablando de tiempos difíciles por venir. No estoy seguro, pero recuerdo que simplemente brillaba para mí en las páginas. Realmente lo aprecio mucho. En Lucas 21, 16 vemos estas promesas de Jesucristo con respecto a los tiempos difíciles que vendrán, tiempos de tribulación, y los que conducen a la tribulación, que también serán difíciles. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Si leemos esto rápidamente, no lo vemos, pero pensemos por un minuto. Versículo 18, ni un cabello de tu cabeza se perderá. Versículo 16, matarán a algunos de vosotros. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Te matarán, pero te quitarán el cabello con cuidado y lo pondrán en otro lugar. Cuando dicen ni un cabello de vuestra cabeza se perderá, se refiere al panorama más amplio, porque Dios lo sabrá. Dios lo sabrá y lo que importa es la eternidad. El versículo 19 lo aclara. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El cuerpo puede ser destruido, como veremos, pero se refiere a cosas duraderas, porque Dios puede darnos la chispa de vida nuevamente y colocar nuestro espíritu en un cuerpo glorioso. Y si quiere, cuente su cabello y lo tendrá todo. Ojalá más cabello para algunos. A mí me gustaría tener un poco más, pero estar ahí. Es el mismo malentendido. Hay quienes toman salmos como el Salmo 91, que hablan de protección de la muerte y lo convierten en algún tipo de promesa de protección en esta vida. ¿Dónde estaba esa promesa para Jesucristo? ¿Dónde estaba para las personas de Hebreos 11? Porque ellos sintieron la amenaza, sintieron la lanza. Jesucristo está llamando a un pueblo a mirar más allá de lo físico, hacia el momento que más importa. Cuando no solo se realizarán las bendiciones que podríamos tener ahora, sino las bendiciones que nos alcanzarán en aquella vida. Veamos un tercer punto. Si la resurrección es real, entonces da perspectiva a nuestras pruebas. El último punto conduce a Romanos 8. Si la resurrección es real, da perspectiva a nuestras pruebas. Romanos 8, versículo 18. Uno de mis pasajes favoritos. Romanos 8, 18. El apóstol Pablo nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Y algunos de ustedes saben qué tipo de sufrimientos tiene para ofrecer esta vida. Dolor y pena. Y nos preguntamos si algún día podremos salir de eso. Eso hace parte de la belleza de este pasaje, ya que transforma la magnitud del sufrimiento que se puede soportar en esta vida y luego lo convierte en una fuente de comprensión para la vida eterna. Porque podría bastar si dijera que las glorias y la alegría de aquel tiempo son 8 veces mayores que los sufrimientos de esta vida. Pero ni siquiera dice eso, dice que no son comparables. Si tomamos la gloria venidera y la ponemos al lado de los sufrimientos de esta vida, ni siquiera aparecerían en la balanza. Versículo 19, porque el anhelo ardiente del corazón es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la verdadera libertad. Personas que protestan y luchan por tantas libertades de las que nos hemos beneficiado, pero también libertades que sufrimos debido a la idea engañosa y confusa de la libertad
sobre la que se fundó el mundo, lo cual aprecio. Ha sido una vida maravillosa, por lo menos para mí, pero no tan maravillosa para otros. Esta idea de buscar la felicidad sin importar nada más es llevar a los niños a los quirófanos a que los mutilen. Y hay quienes defenderán eso por motivos constitucionales. Ahora mismo estamos disfrutando de la libertad que tiene un vagón de ferrocarril cuando se libera las vías, que es quedarse atascado y pudrirse. La verdadera libertad viene con la revelación de los hijos de Dios, como dice en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es la resurrección la que da esa perspectiva. No dice simplemente, sabemos que toda la creación sufre y está en agonía. Dice específicamente que ese sufrimiento y pruebas, por duras que sean, son dolores de parto. Son por lo que tienes que pasar antes de que se produzca algo maravilloso y milagroso. Es la resurrección la que da significado y propósito al sufrimiento y las pruebas que experimentamos en la vida. Lo vemos en la vida de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios está después de Primera de Corintios. Solía hacer ese comentario prácticamente en cada sermón en mi antigua área como pastor. Era muy divertido, pero he madurado al venir a Charlotte. Solo lo hago de vez en cuando. Segunda de Corintios 4. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro del que estamos hablando, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que recordar que nuestras debilidades tienen un propósito. Dios no quiere que la gente en el milenio diga, yo sé por qué esa persona es parte de esa familia de Dios. Mira, era un ingeniero o digamos que era un matemático y mira eso, ya sabes, realmente trabajó duro y era muy inteligente. Eso no es lo que quiere que nadie diga en el milenio. Él quiere que reflexionen sobre nuestra disposición de haber caminado con Él como fuente de nuestra gloria, nuestra disposición a entregarnos a Dios y a Jesucristo en todo aspecto. Y de esa manera, nuestras debilidades terminarán sirviendo a su propósito. Versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Vemos que hay, ¿cómo decirlo? Hay ecos de lo que dijeron estos filósofos del principio. Dijeron que estaban en apuros, estaban perplejos, pero Pablo no tiene eso, no tiene la desesperación, no tiene desesperanza. Versículo 9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes a la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el punto que el mundo pasa por alto. Estamos procurando vivir de tal manera que Jesucristo pueda vivir en nosotros ahora, para que podamos disfrutar la vida que Jesucristo disfruta ahora, más adelante. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Frente a las mismas cosas sombrías a las que se enfrentaron Sartre y estos filósofos, Pablo tenía una perspectiva diferente, porque sabía que había una resurrección, sabía que todo tenía un propósito. Y esa resurrección nos da perspectiva de nuestras pruebas. Versículo 15.
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Sus circunstancias no han cambiado, es oprimido, está siendo perseguido y está hablando de acción de gracias. Versículo 16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Cree que a Pablo no le dolieron las articulaciones de tanto caminar, que no sangró cuando lo apedrearon. Podía mirar su cuerpo y ver las marcas que le decían, sí, este cuerpo exterior está pereciendo, está muriendo, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay mucho en esta declaración. Primero, la llama aflicción ligera. Ahora, no levanten la mano porque no queremos distraernos del sermón para escuchar la historia, pero imagine que puede levantar la mano y si ha estado, no sé, en 3 naufragios, alguien, uno tras otro, alguien apedreado fuera de Antioquía o de alguna otra ciudad, es decir, lapidado. No sé qué tipo de pasado tienen algunos de ustedes. Cualquiera que haya pasado por esas cosas y fue bajado por un muro porque lo querían asesinar, tuvo la vida del apóstol Pablo. Y a través de todo lo que pasó, lo llamó una aflicción leve. ¿Estaba bromeando? No, no era gran cosa. O está tratando de agregar perspectiva en comparación con lo que vendría. Dice, eso vale mucho más que esto. Dice que vale más que esto. Y dice específicamente, porque esta leve aflicción momentánea, si lo comparamos con la eternidad, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es el sufrimiento el que está obrando esto para nosotros. Hay una conexión íntima entre las pruebas por las que pasamos y el eterno y extraordinario futuro de la gloria que espera por nosotros. Desear que desaparezcan nuestras pruebas en esta vida sería desear que desaparezcan las herramientas mismas que Dios está usando para construir nuestro futuro después de la resurrección. La resurrección añade perspectiva a nuestro sufrimiento y pruebas. Bien, cuarto punto, si la resurrección es real. Espero que esto le ayude a meditar. Estaba muy emocionado la última vez que tuve un sermón, pero el señor Magner dio uno justo antes y el tema era casi igual. Y dije, ay, señor Magner, yo quería hablar sobre los roles de los padres y los temas de género que él está mencionando. Tengo que admitir que el suyo fue mejor, así que fue mejor que lo diera. Después planifiqué hablar sobre la resurrección y él comenzó a hablar sobre la resurrección la semana pasada y pensé, ¿qué está haciendo? Está leyendo mis notas, pero él tocó el tema brevemente, así que gracias, Jonathan Magner. Pero los invito a que mediten los puntos que él mencionó porque se nota que ha pensado en ello y nos derrite el cerebro si pensamos en ello, pero vale la pena derretirlo. Y espero que esto los impulse a pensar en cuáles son las consecuencias de todo esto. El cuarto punto que quiero mencionar, si la resurrección es real, entonces no hay nada que temer en esta vida. Es una especie de construcción sobre las pruebas, porque a veces las pruebas acaban con la vida, o a veces destruyen la vida en el lugar donde esperábamos que continuara. Pero muchas cosas que incluso amamos de vivir se han ido. Podemos temer este tipo de resultados. Es muy natural temer a la muerte. Si no le teme a la muerte de ninguna manera, como si tuviera una opción A o B, vida o muerte, no me importa, solo elige una. Bueno, hay algo malo con usted, ¿verdad? Dios ha puesto en nosotros un instinto para preservar la vida. Nadie que no esté vivo puede hacer nada por el reino. Es muy natural querer preservar la vida. Por supuesto queda anulado por otros deseos, el de preservar la vida de sus seres queridos. Jesucristo dice que ese es el amor más grande. Pero el punto es que en las decisiones que tomamos no tenemos nada que temer si la resurrección es real. En Mateo 10, Jesucristo dice algo muy claro en el versículo 28.
Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sin entrar en complicaciones, tenga en cuenta que no existe un alma inmortal. El alma puede morir. Pero hay diferentes sentidos según cómo se use la palabra alma. Y solo para ayudarnos a entender este versículo, considérelo como la luz piloto, el sentido animador en un ser vivo. Pueden matar su cuerpo, pero Dios está a cargo de su luz piloto. Él es quien decide si volverá a vivir o no. Ese es a quien tememos, es aquel que lame el pulgar y la apaga la luz. Dios almacena nuestros espíritus como anticipación para resucitarnos. Tememos a aquel que podría decidir no hacerlo. Pero Él está de nuestro lado. Luego hablaremos de esto para ilustrarlo mejor, pero no debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo. No debemos temer a quienes pueden arruinarnos, o aquellos que pueden provocar enfermedades o iniciar guerras y batallas en nuestros países. Independientemente de lo que nos depare el futuro, no debemos tener miedo. Eso significa que alguien no nos matará, no. Eso significa que alguien no nos arruinará, no. No quiero entrar mucho en esto, pero ¿cuál es el peor de los casos? Morimos y al momento siguiente estamos en el reino de Dios. Cerramos los ojos una vez y los abrimos para siempre. Si la resolución es real, no hay nada que temer en esta vida. Lo único que alguna vez temeremos es la distancia entre nosotros y Jesucristo, y se nos promete en Romanos 8, que no leeremos. Dice, ¿quién nos separará de Él? Usted y yo somos las únicas personas que podemos hacerlo. De hecho, Dios está trabajando duro y activamente para evitar que lo hagamos. Eso es parte de las cosas que me alientan y trataré de terminar este sermón con ese versículo. Pero incluso en esos momentos en los que me encuentro de alguna manera presionado, como alguna tentación de algún tipo o algo que no quiero hacer y que debería hacer, y tenemos el Espíritu Santo de Dios que usa para estimularnos y luchamos contra la naturaleza humana que pensábamos que había desaparecido. Pero no luchamos solo con eso, solos. Jesucristo en realidad está ahí trabajando con nosotros, trabajando para mantenernos cerca. Es cuestión de permitírselo. Somos los que nos distanciamos. Jesucristo no lo hace. Ningún hombre o mujer en esta tierra puede crear distancia entre usted y Dios. Y sabiendo eso, no hay nada que temer. Lo último que quiero resaltar, si la resurrección es real, es que si la resurrección es real, entonces Jesucristo debería significar más para usted que cualquier cosa en el mundo. El hombre que caminó por esta tierra 33 años y medio era un hombre, pero era mucho más que eso. Era el Hijo de Dios hecho carne. El Verbo de la eternidad pasada, que se hizo carne. Se hizo Hijo de Dios. Vivió esa vida durante 33 años y medio, compartió un mensaje que debemos predicar. Murió y 3 días después resucitó en gloria. Esa persona, si la resurrección es real, Jesucristo significa más que cualquier otra cosa en el mundo. Vayamos a Juan 11. Sé que debería ser obvio, pero al mismo tiempo Jesucristo trabajó duro para asegurarse de que fuera muy obvio. Y si lo hizo, quiero asegurarme de no omitirlo. En Juan 11 encontramos la resurrección de Lázaro. Quizás esto suene extraño, pero lo único malo de esta historia es que es muy familiar para nosotros. Y la familiaridad
dice la gente, genera desprecio. Levanten la mano si tienen desprecio por la Biblia. ¿Alguien? Bueno, supongo que no está familiarizado con ella. No, no es cierto que la familiaridad siempre genere desprecio, pero sí tiende a embotar los sentidos de aquello con lo que estamos familiarizados, y ciertamente puede generar apatía. Pero todos los momentos registrados en la Biblia fueron vividos momento a momento por las personas que estaban allí. Fue el señor Owen quien fue el primero en señalar en un sermón que nos estremeció. Él decía, ¿conoces a Daniel? Él no leyó el libro de Daniel, no sabía lo que pasaría, solo sabía que lo están arrojando a un foso de leones. No dijo, bueno, voy a servir a mi Dios, está garantizado que no me van a comer, entonces no me preocuparé. Pero él no sabía cómo iban a resultar las cosas. La gente en Juan 11 no lo sabía. Y es fácil para nosotros pasar por alto la gravedad de lo que leemos, porque sí lo sabemos. Juan 11:1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora bien, él no quiso decir que Lázaro iba a morir, no lo hubiesen deducido de sus palabras. Habrían pensado, basándose en el contexto, que es muy claro, oh bueno, él no va a morir. Y él no fue a propósito. Y leemos más adelante en versículo 17, que cuando Jesucristo decidió ir, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Murió. Y 4 días es un tiempo importante porque en ese momento, cuando se trataba de alguna superstición judía, en aquel entonces tenías que estar muerto al menos durante 3 días para que creyeran que realmente te había sido, que no había ningún espíritu rondando en el cuerpo ni nada por el estilo, estaban seguros que estaban muertos. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No estoy diciendo que esto no fuese una expresión de fe, estoy seguro de que lo fue, y ella hace una declaración de fe en el versículo 22. Pero uno debe preguntarse, estos eran seres humanos. Y llamó a su amigo, que es esta increíble figura del Mesías, que parece que será el rey de Israel, y está sanando a muchas personas, y luego, cuando estamos en necesidad, no viene. Envía un mensaje diciendo que no morirá, pero muere. Solo les pregunto a las esposas cuántas veces sus maridos las han decepcionado. Levante las manos. No, es broma. ¿Cuántas veces sus maridos las han decepcionado y están tratando de poner cara de felicidad? ¿Está haciendo ella eso? Yo sí creo que ella fue fiel. Ella dice en el versículo 22, más también, es un más también importante, que a pesar de que su hermano murió y Cristo no lo sanó y Cristo no vino, más dice, más también si ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Solía pensar que ella estaba diciendo, pero estaría muy bien si le devuelves la vida. Pero si leemos bien la historia, veremos que ella no expresa ningún tipo de confianza en que eso era lo que ocurriría. Creo, y estoy especulando, quiero ser sincero, ella simplemente está diciendo, pero todavía tengo fe en ti, creo que eres el Hijo de Dios que ha de venir, sigo creyendo que Dios te escucha. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hagamos una pausa aquí por un momento. Una vez más, estas cosas las decían personas en tiempo real. Es fácil leer
Es fácil leer más sobre esto como si fuera una especie de ida y vuelta, pero ¿ha estado en un funeral intentando animar a alguien? ¿Cuántas personas ya le habrían dicho a Marta, oh, Marta, ya sabes, veremos a Lázaro otra vez, ya sabes, lo veremos en el gran día? ¿Y cuánto se parece esto a lo que los demás le habían dicho? Antes de conocer la verdad, yo asistí a muchos funerales mundanos. ¿Y qué hace la gente allí? Los alientan de manera similar, pero con algo falso. Oh, él está en el cielo ahora mismo, mirando hacia abajo. Recuerdo que cuando murió mi abuelo, le dije al predicador, sé que abuelo ya tiene su jardín en el cielo. Y el predicador lo usó en el mensaje. Pero incluso recuerdo haber pensado, eso lo acabo de inventar, no lo creo en realidad, no lo sé, sinceramente fue un mal momento para mí, pero Dios está plantando semillas. Pero no lea más de lo que simplemente dice. ¿Cuánta gente le habría dicho que su hermano resucitaría en la resurrección? Y ella dice, sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y luego Jesús dice algo que tiene más sentido para nosotros porque lo leemos 2000 años después. Es importante escucharlo con los oídos de Marta. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Creyó en toda su plenitud lo que dijo Cristo. El pasaje que sigue parece indicar que ella realmente no lo entendió del todo. Eran cosas que estaban más allá de su alcance, pero Cristo estaba a punto de acercarlo a ellas. Cristo dice, Marta, la esperanza en su vida es la resurrección. Tus abuelos murieron, tus padres, y escuchaste que resucitarían. Todos ellos escuchaste que resucitarían. Pero Marta, yo soy la resurrección. Soy yo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien esté vivo, cuando yo venga, nunca va a morir. ¿Lo crees? Bueno, una cosa es decirlo, pero Cristo vino a demostrarlo. Luego dice que ella llamó a María y saltemos al versículo 38 que dice, versículo 38. Jesús, después de escuchar las respuestas de todos y su incredulidad, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Y aquí se nota que ella no entendía del todo, no entendía del todo. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No esperaba que su hermano muerto saliera de la tumba. De lo contrario, no diría eso. Diría, sí, Señor. Entonces quitaron la piedra y dice, versículo 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Tiempo pasado. Ya se lo había pedido al Padre. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Habría sido cómico. ¿Se imaginan cómo habría sido esa escena? Es fácil pensar que habría sido pura alegría, o tal vez como una película de terror con gente aterrorizada, ¿verdad? Pero lo que habría sido, francamente, es algo que las células cerebrales de nadie estaban preparadas para aceptar. Un hombre que estaba muerto, más allá de cualquier duda, de repente sale de la tumba.
¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Él es esa resurrección en forma humana. Cuando Él estaba hablando con Marta, ella estaba viendo la resurrección, nuestro futuro eterno personificado, a centímetros de distancia de ella. Y si nos preocupamos por la resurrección, si la eternidad es importante, entonces nos preocupamos por Jesucristo porque Él es la resurrección. Entonces las enseñanzas que Él compartió son las más importantes que jamás haya pronunciado un ser humano. Las ideas que Él tiene son ideas que buscamos incorporar en nuestra vida. Sus metas son las metas que anhelamos hacer parte de nosotros. Si ese futuro realmente significa algo para nosotros, entonces Jesucristo significa algo para nosotros porque Él es la resurrección. Para terminar, estamos en medio de días interesantes. Es muy interesante este año, pues las fiestas santas este año cayeron en los mismos días de la semana que en el año 31. Eso llama mi atención de una manera diferente. La Pascua era el martes por la noche y la crucifixión era el miércoles. Jesucristo fue sepultado ese atardecer y luego, al atardecer del sábado, resucitó y salió de esa tumba. Eso fue hace 2 semanas de este sermón, 14 días después de la resurrección de Cristo. Y lo que nos dice Hechos 1:3 es que Cristo no subió inmediatamente, pasó 40 días como ser resucitado, hablando con los discípulos, caminando con ellos, apareciendo en cuartos cerrados, comiendo con ellos e instruyéndolos en las cosas del reino de Dios. Si pudiéramos tomar este mismo sábado y proyectarlo hacia atrás, cuando Cristo se les aparecía, imaginamos qué podían sentir los discípulos mientras veían a Cristo resucitado entre ellos, caminando y enseñándoles. Experimentaron que la resurrección es real. Nuestro futuro es real. Nuestra eternidad es real. Porque la vemos hablándonos. Podemos sentirlo con nuestras manos. Y ese hecho los impulsó a querer difundir esa verdad al mundo entero. La resurrección es real. Depende de nosotros lo que hagamos al respecto.